Muy buenas, queridos alumnos. Hoy he sacado la distorsión pues para recomendaros un grupo pues que a mí me encanta. En este caso es ya un rollo más rock punk. Son los Dead Boys, ya desaparecidos desde hace mucho. Fueron como de la segunda oleada del punk, en este caso norteamericano. Liderados por Steve Butters, que era pues bueno, cantante y su líder y compositor. Steve Butters después montaría otra banda, los Lords of the New Church, que ya con grupos ingleses, con los Damned y tal, pues ya la New Way esta inglesa, en los años 80 pues ya se consolidaba. Y bueno, y después murió joven. Este tema era Sonic Reducer y bueno, es uno de los primeros éxitos que tuvieron. Eso en cuanto a la música. Y en cuanto a literatura, pues hoy llevo un par de días metido con esta obra de historiografía. El Cid, en este caso es historiografía pura y dura, nos cuenta cómo fue la vida del Cid, a qué se dedicó, desmitifica a esta figura, está muy interesante, pero bueno, solo para amantes de la historia. En este caso no está novelado ni nada por el estilo, pero bueno, a mí me está resultando muy interesante y sobre todo pone la figura del Cid como lo que realmente era, un mercenario, un personaje fronterizo y que se aleja de esas connotaciones de héroe, etcétera, que desde algunas secciones, ¿no?, de nuestra historiografía pues intenta defender. Muy, muy, muy interesante. Os lo recomiendo a todos. Bueno, y ahora vamos con lo que nos ocupa hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar en este caso de cómo construir los argumentos o los contraargumentos de nuestra presentación. Hemos ido aclarando algunas cosas por vía mensaje, etcétera, pero creo que esto puede ayudarnos este tipo de vídeos puede ayudarnos a ir disipando estas dudas y este acongoje que parece que tenéis en muchos casos. Entonces vamos con ello. En este caso lo que quiero explicaros es cómo vamos a realizar la búsqueda de argumentos y contraargumentos. Esta es la parte más difícil de vuestra presentación y tiene que fundamentar la respuesta que deis a vuestra pregunta del conocimiento. Para esto vamos a utilizar como ejemplo los elementos que fue incluyendo una antigua alumna para realizar su presentación. Por lo tanto, con ejemplos concretos seguro que vamos superando estas dificultades que parece que os van, pues bueno, un poco paralizando. La presentación de esta antigua alumna tuvo por título Una selva de conocimiento. Como veis, es importante, ¿no?, darle también a ese título pues ese gancho pues que permita al auditorio, al espectador, pues pues bueno, morder el anzuelo en este caso. ¿De dónde sacó esta alumna? Pues bueno, la motivación, la situación inicial fue en este caso por la lectura de un artículo en el que se explicaba que los indígenas de muchos lugares del mundo pues están en un proceso de extinción ante el empuje de la civilización y la cultura occidental. Y lo que venía a concluir este artículo es que parece ser que el ser humano va prosperando sin tener en cuenta pues este conocimiento indígena. A partir de aquí, de esta situación inicial de este artículo leído por la estudiante, como veis el tema es bastante motivante, pues ella va a elaborar la pregunta de conocimiento. La pregunta de conocimiento es la siguiente. Si tenemos en cuenta la rápida evolución de la tecnología y su contribución a la ciencia, ¿deberían considerarse una necesidad preservar las culturas de los sistemas indígenas de conocimiento? Repito la pregunta.
¿Debería considerarse una necesidad preservar las culturas de los sistemas indígenas de conocimiento? Bueno, hasta aquí la estudiante, después de presentar esta situación de la vida inicial y explicar de qué iba este artículo y presentar su pregunta de conocimiento, ha utilizado en este caso 1 minuto de su presentación. Nos quedan 9, todavía queda bastante. ¿Qué tenemos que hacer después de esta pregunta de conocimiento que hemos elaborado? Pues hay que dar respuesta con una afirmación de conocimiento, empleando áreas y formas de conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Pues emplear argumentos para sustentar nuestra respuesta. El primer argumento que emplea para dar respuesta a su pregunta de conocimiento se apoya en el área de los sistemas indígenas de conocimiento y en la forma de conocimiento, en este caso el lenguaje. ¿Cómo construyó esta alumna el argumento? Bueno, lo dicho, tiene que servir de fundamento para aquello a lo que quiere dar respuesta, para la respuesta a la pregunta que ha elaborado. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se buscan argumentos en las áreas de conocimiento en base a expertos, que serán citados como autoridades de esas áreas de conocimiento, experimentos, modelos, estadísticas, incluso vuestras experiencias propias, como pues las clases que habéis recibido, las distintas asignaturas, experimentos que podáis haber realizado en el instituto, bueno, experiencias personales de otra índole, siempre y cuando estén relacionadas con el conocimiento de una manera sólida. Esto sería la parte de conocimiento compartido, esas experiencias propias que vosotros tenéis, los profesores han compartido, o talleres que hayáis realizado, cursos de formación, etc. Ahí se ha recibido un conocimiento compartido. ¿Qué utiliza? En este caso, la alumna, habíamos dicho que el área que va a utilizar es el sistema indígena de conocimiento. Y en este caso, hace uso de una cita relacionada con un jefe de una tribu de los pies negros. Ella saca de aquí un argumento que es el siguiente. La destrucción de una cultura indígena supone la destrucción de conocimiento. Aquí está dando respuesta a su pregunta de conocimiento, como podéis ver. Esta afirmación que realiza, pues que la destrucción de una cultura indígena supone la destrucción de conocimiento, debe fundamentarla. Y utiliza para esto, como se estaba comentando, al jefe de los pies negros. Y le cita como autoridad, en este caso como autoridad en relación al área de los sistemas de conocimiento indígenas. Dice este jefe de la tribu de los pies negros: la gente inteligente no quema bibliotecas y los idiomas suponen bibliotecas enormes. ¿Por qué entonces querríamos destruir esta biblioteca enorme que reúne el conocimiento milenario de nuestra tribu? ¿Por qué no querríamos preservarlos? Bueno, tenemos área de conocimiento, sistema de conocimiento indígena, con este señor, el jefe de la tribu de los pies negros. Y 2, forma de conocimiento, el lenguaje. Está vinculando el lenguaje, el idioma, con una gran biblioteca donde se reúne el conocimiento. ¿Por qué, se pregunta, querríamos destruir este conocimiento milenario de su tribu? ¿De acuerdo? Y además considera que la gente inteligente no va a caer en esa destrucción gratuita de conocimiento. ¿Vale? Sigamos. ¿Qué se debe hacer a continuación? Se debe explicar esta cita. Y esto debe conducir a una implicación. Es decir, ¿qué sucede después de explicar y aplicar esta cita a nuestra pregunta de conocimiento? Pues, por ejemplo, una implicación es que el conocimiento de ciertas tribus indígenas, el conocimiento que tienen chamanes de ciertas tribus sobre botánica, se emplea este conocimiento pues bueno, pues para el tratamiento de enfermedades como Alzheimer, Parkinson, etc. Pues estos conocimientos de botánica se ha demostrado y se utiliza hoy por hoy en investigaciones, en química, en medicina, etc. Esta es la implicación. ¿Lo veis? El jefe de la tribu dice una cosa, estamos utilizando 2 elementos, área de conocimiento y lenguaje, pero es que eso tiene una implicación real, que es que se está utilizando ese conocimiento, en este caso, para el mundo adecuado. Bueno, este sería un argumento bien construido, como veis está bien arropado, tiene su implicación, etc. Sin embargo, el siguiente paso es contraargumentar este argumento. No podemos quedarnos solo en aquello que, digamos, respalda
la respuesta que nosotros queramos dar a nuestra pregunta del conocimiento. Tenemos que contraargumentar. Una buena investigación, como sabéis, tiene que estar fundamentada en distintos puntos de vista. Hay que tenerlos también en consideración para no caer, pues bueno, en este caso, en un enfoque unitario que nos aleje del conocimiento. Tenemos que diversificar y para eso llega el contraargumento. ¿En qué fundamenta esta alumna el contraargumento que va a oponer a este argumento que ha construido también? Pues en este caso se va a basar en una teoría científica que ha tenido desde la segunda mitad del siglo XIX bastante presencia, incluso en el siglo XX, que es el cientificismo. Este contraargumento va a implicar la posición contraria a lo que yo quiero defender, es decir, tengo que atacarme a mí mismo y esto me va a permitir salir reforzado. ¿Qué dice el contraargumento? Que el único conocimiento valioso es el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque es el único que tiene un carácter objetivo, porque se utiliza las matemáticas, porque se utiliza el método de investigación, método científico de investigación, etc. ¿Cómo fundamenta este contraargumento? Pues en este caso va a utilizar las ciencias naturales y las ciencias humanas, que, como sabéis, ambas áreas de conocimiento intentan acercarse a este conocimiento fundamentado en el método científico de carácter objetivo, etc. Lo que acabamos de decir. ¿Y a quién utiliza la alumna? ¿A qué autoridad? En este caso remite a Comte de Saint-Simon. Comte de Saint-Simon fue un importante filósofo, además trabajó con Auguste Comte, que fue el creador de la sociología, y defendía a Saint-Simon que los científicos eran superiores al resto de hombres porque la ciencia apunta a los medios para predecir aquello que sucede. Saint-Simon es de los últimos coletazos de la Ilustración y se apoya en ese cientificismo y supone pues una autoridad, tiene mucha obra desarrollada, ¿vale? ¿Qué se hace a continuación? Debemos analizar la cinta de Saint-Simon. La alumna, en este caso, dice que ¿por qué las ciencias naturales son superiores? Bueno, pues si nos acercamos al cientificismo, lo dicho, por su carácter objetivo, por el método científico, porque los resultados son comprobables, porque nos permite predecir cómo van a funcionar fenómenos futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestra afirmación inicial defiende que todo conocimiento debe ser defendido, no solo el conocimiento científico. Por lo tanto, tenemos que volver a contraargumentar este contraargumento. Para eso tenemos que generar otro argumento a favor, en este caso, de nuestra respuesta, de nuestra afirmación de conocimiento inicial. Recordad, lo tenéis que haber visto en la presentación que os pasé los primeros días de confinamiento. La presentación debe tener 2 argumentos y 2 contraargumentos. ¿Cómo realiza el segundo argumento? En este caso se va a fundamentar en la ética y como área de conocimiento y como forma de conocimiento en la imaginación, en el sentido de creatividad. Dice en este segundo argumento que construye la alumna que la diversidad cultural debe ser protegida por sus aportaciones al conocimiento compartido. ¿Qué utiliza en este caso como autoridad? Pues en este caso no va a ser una persona, ni una corriente científica, ni una corriente de pensamiento, sino que va a ser la UNESCO, que ya sabéis que defiende pues, el patrimonio inmaterial, cultural, etcétera, de las comunidades humanas. Es una organización de las Naciones Unidas. Dice la UNESCO que la diversidad cultural es tan necesaria para los seres humanos como la diversidad biológica para los seres vivos. Constituye el patrimonio mundial de la humanidad y debe ser conservada y defendida para el beneficio de las comunidades presentes y futuras. A partir de aquí, lo mismo que antes. Explicamos la cita y extraemos una implicación. ¿Qué implica esta cita de la UNESCO? Pues que la diversidad cultural enriquece nuestro propio punto de vista. En este caso, para defender este asunto, se apoya en su propia experiencia personal y cita, pues bueno, que su madre, que es militar, pues estuvo en Mauritania destinada y ahí entró en contacto con un señor que le contó que su abuelo había sido uno de los fundadores del Frente Polisario.
Aquí en España, pues el Frente Polisario durante mucho tiempo pues, fue considerado como un grupo terrorista que atacaba intereses, personas, etcétera, vinculadas o relacionadas con España. Sin embargo, fijaos, desde la cultura mauritana, este señor pues, podría ser considerado poco menos que un héroe nacional. Tenemos ahí dos puntos de vista para explicar un mismo acontecimiento. Estamos considerando un punto de vista alternativo gracias a entrar en contacto con nuestra otra cultura. ¿Qué implica esto? Pues conocernos mejor a nosotros mismos. El conocimiento de otras culturas implica que nos conozcamos mejor a nosotros mismos los propios procesos históricos a los que hemos estado sometidos. Ahí tenemos el argumento para defender la respuesta, la afirmación de conocimiento de la que habíamos partido. Recordad. Este argumento tiene que ser contraargumentado, por lo tanto sacamos el segundo contraargumento que nos falta y en este caso la alumna va a hacer referencia a Herbert Spencer. Spencer era uno de los antropólogos, hemos hablado de él durante las clases, igual no lo suena, no lo recordáis, perdón, pero bueno, no tenéis más que acudir a internet. Herbert Spencer era uno de los autores que defendía el darwinismo social. Podéis haceros una idea de qué consideraba, cómo funcionaba este darwinismo social. Lo que nos viene a decir Spencer, la cita que saca como autoridad de la alumna, es que solo aquellas culturas más aptas deben ser preservadas. Las débiles, las minoritarias, deben ser eliminadas. Pues en este caso, como si estuviésemos en biología, porque va a permitir pues, una mejora del conjunto. Esta teoría del darwinismo social tuvo gran predicamento en el siglo XIX porque estábamos, en este caso, respaldando la acción de Occidente. Lo mismo sucedió durante el nazismo. Hay no pocos momentos históricos en donde las personas con taras físicas, mentales, etcétera, pues eran eliminadas. Y este darwinismo social viene a dar un aporte teórico a este tipo de acciones, que de otra manera pues serían censuradas, ¿no? Como sucede en la actualidad. La alumna pone ejemplos de la aplicación del darwinismo social. Nos habla, por ejemplo, del imperialismo occidental. En este caso, pues, el colonialismo, en el que la ventaja técnica, en este caso de los pueblos europeos, condujo al dominio de otras culturas, de otros pueblos, y que incluso fueron eliminados. Tenemos ahí el caso de los pies negros, el caso de los nativos norteamericanos. ¿Por qué sucedía esto? Porque se entendían como culturas poco valiosas que poco o nada tenían que aportar, en este caso, al patrimonio cultural universal. A partir de estos argumentos y contraargumentos que se ha construido la alumna en su presentación, pues se debe llegar a una conclusión. Recordad, situación inicial. La explico. De aquí extraigo mi pregunta de conocimiento. Le doy respuesta. Saco un argumento, saco un contraargumento, saco otro argumento y saco otro contraargumento. Y a partir de este punto tenemos que sacar una conclusión. La conclusión que saca la estudiante es la siguiente: no preservar las culturas indígenas supondría una pérdida de conocimiento. ¿En qué se fundamenta? Bueno, lo que había hablado ella con anterioridad, los chamanes, sus conocimientos en botánica, cómo estos conocimientos pueden ayudar a la industria farmacéutica y médica occidental. Además, también afirma que estas culturas son importantes en ámbitos creativos e innovadores. ¿Por qué? Porque nos invita al relativismo, nos invita a explorar puntos de vista divergentes y esto, en su opinión, estimula la creatividad. Estaríamos en este caso la presentación en 6 minutos 10 segundos. Todavía, como veis, nos quedan 3 minutos 50. A partir de aquí, ¿qué sucedería? Se genera la pregunta subsidiaria. Pero bueno, este es otro asunto que trataremos en otra ocasión, porque si no se nos va a hacer esto demasiado largo. Nos vemos.